¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Realidad 2025. Mientras en el gobierno nacional se preparan y empiezan a ultimar los detalles para lo que va a ser la nueva apertura de sesiones que dará el presidente Milei, claro, va a tener que arrastrar de alguna manera con las críticas de lo que se conoce ya como las criptomonedas gay o las libras gay, etcétera. Y a raíz de todo esto, la semana pasada en la editorial te decíamos que en función de la imagen va a repercutir muy poco en la imagen de Milei en caso de que fuera una estafa. Esto lo está investigando la justicia federal, donde también sabemos que no es ninguna garantía porque te decíamos que la justicia tiene un gran olfato político, porque quien le toque y designa al fiscal es la jueza Servini de Cubría, que desde la época de Menem no incomodó prácticamente a ningún gobierno nacional. Dicho esto, decíamos, ¿qué tan parecidos son Milei y Cristina en la forma técnica de ejercer la política, ¿no? Después podrás sacar tus propias conclusiones. La designación de funcionarios sin experiencia. Cristina lo hacía en función de la militancia y la obediencia debida. Milei también pone funcionarios sin experiencia en diferentes áreas del gobierno. La relación tensa con los medios de comunicación. Fíjate que tanto Cristina como Milei daban notas periodísticas a periodistas que comulgaban ideológicamente con él o con preguntas ya pautadas. Lo hacía Cristina y lo hace Milei. De hecho, Milei le da solamente notas a 5 o 6 periodistas nada más de medios nacionales. No se conoce que haya dado, por ejemplo, vía Zoom, como lo puede haber hecho otro presidente de la historia, a periodistas del interior. Hasta ahí son muy parecidos. Cambia la metodología, pero son muy parecidos. Fíjate, acuerdo con la casta política. Cristina hacía acuerdo con la casta política. Milei lo criticaba, pero lo concreto es que Milei termina acordando con la casta política, entre otras cosas, para diferentes leyes, la ley base, etc. El uso de los decretos de necesidad y urgencia. Ese gran paquete que envió más de 300 páginas cuando fue el tema de la ley base, ahí también tuvo que acordar con lo que él denomina la casta política. La traición en política, sabemos que la traición en política, como en la vida misma, siempre es cuestión de tiempo, ¿no? Y hay ejemplos. Por ejemplo, lo último sería en materia de política internacional, con el presidente de Ucrania, que está en guerra con Rusia, que vino a la asunción de Milei con todo lo que eso significaba para un mensaje internacional, donde la Argentina daba su apoyo en función de lo que decía Milei en su momento, incondicional a Ucrania. Sin embargo, en la ONU se abstiene y termina siguiendo la línea de Donald Trump. Y si seguimos con la tradición política, podríamos tener un montón de ejemplos. A Kukuchik, que no sabemos qué es lo que pasó, pero fue el armador central de la política nacional de Milei, Ramiro Marra, etcétera, la vicepresidenta, que hoy existe una relación muy distantes, y los activos de corrupción. Es cierto, como le decíamos, que el muerto no se puede asustar del desgollado cuando pasó lo del escándalo de las monedas, de las criptomonedas con Milei. Cristina o el kirchnerismo no se puede asustar de esto porque es innumerable las causas de corrupción que tiene el kirchnerismo en los años que llevó de gobierno, pero ya empieza a haber atisbo de corrupción, entre otras cosas. Hay que ver cómo va a terminar el CryptoGate de la criptomoneda Libra. Hasta ahora veremos qué va a pasar. Lo concreto es que Milei todo presagia que está obligado a dar buenas noticias, porque el único sostén que te decíamos que tiene Milei hoy es la fortaleza económica. Seguir bajando la inflación, que siga habiendo superávit y que de una vez por todas se pueda abrir el cepo, entre otras cosas. La única fortaleza que hoy tiene Milei es que existe el kirchnerismo enfrente como fuerza opositora más grande y la fortaleza económica.